Gracias. Tenemos en la línea y le agradezco de manera muy especial Judith Senyacén Méndez, directora adjunta de investigación del CIEP, que estés con nosotros. Judith, muchas gracias. Hola, muy buenos días. Un Muy saludo buenos al días. auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Judith. A ver, quiero conocer tu punto de vista, queremos conocer tu punto de vista. Desaparece el INSABI, y esto qué significa y qué costo tendrá para la salud de los mexicanos, desde tu punto de vista. Sí, pues mira, en realidad nunca terminó de arrancar bien o por completo el INSABI. Y ahí, bueno, tenemos muchos costos, tanto desde para la salud como para la vida que perdieron los mexicanos. Pero ya en específico, hablando de esta transición que sería hacia IMSS Bienestar, lo que nos preocupa más es que uno de los puntos débiles cuando funcionó, cuando estuvo en funcionamiento el INSABI, fue precisamente el tema presupuestario. Fue hablar de que no habría ningún impacto presupuestario de ahora transitar de Seguro Popular a INSABI. Y ahora ya vimos los resultados, o sea, pensar que vamos a hacer más o llegar a más población y atender más casos de padecimientos con el mismo presupuesto realmente no se logró. Vimos todo el tema de desabasto de medicamentos, etcétera. Y uno de los puntos que más nos preocupa es que ahora con IMSS Bienestar prácticamente tampoco se está haciendo una inversión adicional. Estamos pensando que se van a destinar la misma cantidad de recursos, pero de nuevo se está dejando fuera cómo se van a atender estas enfermedades e incluso de manera muy particular este tema del tercer nivel o enfermedades de alta especialidad como distintos tipos de cáncer que vieron una caída importante en la atención ya con INSABI y que ahora con IMSS Bienestar esa falta de atención creemos que se podría agudizar todavía más. Ujú. México ya desde hace tiempo, desde hace décadas, no le dedica el nivel presupuestal necesario para que tener un sistema de salud, digamos, decente. La OCDE, ¿qué recomienda? ¿De cuánto estamos hablando del promedio de recursos destinados al sector salud de países de la OCDE? Sí, Eduardo, ese es un punto importante porque me parece que eso pone en perspectiva al Sí, auditorio de qué tamaño es la brecha. sí. Sí, a nivel internacional, la OMS sugiere al menos 6 puntos del PIB en inversión pública, que cada sistema de salud en cualquier país debería de invertir 6% de su PIB al sistema de salud. Esto solo de recursos públicos. Tenemos países que no nada más en Europa, sino en América Latina, que destinan entre 8 y 10% de su PIB. Entonces, vaya, no es un número descabellado hablar de un mínimo de 6%. En México destinamos menos de la mitad. Para 2023 se aprobó alrededor de 2,8% del PIB para este sistema de salud en el agregado. O sea, esto incluye diversos subsistemas como IMSS, ISSSTE y lo que podría destinarse para Secretaría de Salud y ahora también para IMSS Bienestar. O sea, tendríamos que, en el mejor de los casos, pues en el ideal, digamos, tenemos que destinar 3 veces y media a eso, 4 veces esa cantidad de dinero, de recursos. Sí, y desgraciadamente, aunque de inicio puede parecer una brecha muy grande, en realidad lo que pasa es que, como bien comentabas, tiene más de una década que se habla de este objetivo de universalizar la salud, pero no se han destinado mayores recursos. Incluso lo que me gustaría ahorita puntualizar también Sí, es la inversión que se ha hecho, ya más allá de que hablemos de esta transición de Seguro Popular, INSABI hasta IMSS Bienestar. sí. Cuando nosotros, que ahí en el tema presupuestario pasa algo bien interesante, cómo se van descuadrando las cuentas y cómo van aumentándose programas y quitándose otros. Ya cuando hacemos todo este análisis, para el Seguro Popular en 2019 se invertía alrededor de 0,95% del PIB, ni siquiera un punto, ¿no? 0,95. En INSABI con la pandemia aumentó un poco en 2020, pero para 2022, es decir, el año pasado, cierra en lo que es aproximadamente 0,88% del PIB, es decir, todavía bajó un poco más. Y ya considerando los recursos para IMSS Bienestar, que sería para
este año se está hablando de 0,81% del PIB. Es decir, todavía la inversión respecto al tamaño de la economía en salud va cayendo. Híjole. Incluso la semana pasada se publicó la cuenta pública y lo que vimos también fue una caída importante en el ramo que incluye IMSS Bienestar. Estaríamos hablando entre un 30-40% de subejercicio de este programa IMSS Bienestar. Porque además hay un subejercicio, si no mal recuerdo, estimado en alrededor de 190.000 millones de pesos, perdón, 190.000 millones de pesos en el primer trimestre. O sea, ahí están viendo que las cosas no les pueden salir, en las cuentas no les salen, y entonces empiezan a lanzarle, y me gastan despacito, me gastan despacito, porque en una de esas vamos a tener que hacer recorte. ¿Es probable un recorte presupuestal en la segunda mitad de este año? Lo que hemos visto, lo que sí puede ser probable es estos mismos subejercicios, porque no hemos visto sobre ejercicios o al menos que se generen y que se ejecuten los recursos que ya estaban programados. Entonces, y lo que hemos visto también en este análisis que se hizo de la cuenta pública la Ujú. semana pasada es que se aumentan los recursos o donde se observan sobre ejercicios es en otros rubros como energía o los programas prioritarios, pero para salud y para educación resultan los presupuestos con los que se está ajustando estas prioridades del gobierno. Fíjate, educación y salud, que debieran ser los consentidos, ¿no? O sea, en eso no podemos, ahí no podemos ahorrar. Ahí, salud y educación, ahí, o sea, no, maestro. Le recorta lo que se te pegue la gana, pero salud y educación no se toca. Eso Así debería es, ser. sí, sí, más bien con eso se ha ido ajustando el presupuesto contra todos estos aumentos que se tienen en otros sectores, a pesar que por ley, por ejemplo, en el tema de educación, sí se habla de un mínimo presupuestario, ¿no? En el tema de salud no necesariamente, pero en Fíjate. educación sí y no se ha visto esto reflejado. Bueno, ese es otro problema, pero lo podemos ver en otra ocasión, porque en el sector educativo es que hay demasiada gente, la estructura es muy rara y entonces por más que destines recursos no te rinden porque no llegan efectivamente a la educación, se quedan en el camino, en la burocracia o en las estructuras. Pero en el caso de salud, dime, ¿es posible pensar? Qué tonta pregunta, tan tonta, pero ¿es posible pensar en un sistema de salud universal en el país? Sí, me parece que sí, sí es posible. El tema es que se han ido dando pasos, o sea, incluso eh, vaya, Seguro Popular tenía muchos temas ahí pendientes también con recursos luego que quedaban sin solventar en los estados, pero se iba transitando hacia ampliar los servicios de salud, que era algo a lo que se quería llegar. También el padrón de afiliados también se iba incrementando. Entonces, esto poco a poco, lo que se hacía es que se daban mayores servicios de salud, pero ahora lo que vimos, al menos con Insabi, fue un retroceso porque se dejó de brindar estos servicios de atención y al hablar de se va a dar atención a todos, terminó siendo, en lugar de algo bueno, fue lo opuesto. En lugar de aumentar la población a la que llegaba, se redujo. Entonces, ahora con IMSS Bienestar, eh, pues la ironía es que partimos de un piso más abajo. Es decir, la cantidad de servicios que da actualmente el IMSS versus los que daba Insabi, que era un paquete más acotado. Ahora, si hablamos de IMSS Bienestar, ese paquete Más. todavía es menor. Son intervenciones de salud pública como de prevención, vacunas, pero no necesariamente Ujú. un paquete, por ejemplo, que incluya tercer nivel. Qué bárbaro. Aquí, bueno, varias veces el director del IMSS ha insistido en que IMSS Bienestar va a ampliar para poder llegar a los mismos servicios que da el IMSS, pero no se Mm. habla de una fuente de financiamiento y bueno, en su momento esta cantidad de recursos tampoco alcanzó para dar lo que daba Seguro Popular. Entonces, ¿cómo se va a dar ese salto ahora para aumentarlo al IMSS? Es lo que Ujú. probablemente tengamos que estar discutiendo esta A, a- inversión. a ver si, digo, es posible que no tengan las cifras en la mente y lo entenderíamos, pero Seguro Popular, más o menos a cuántos mexicanos atendía, presumiblemente, Sí, alrededor de 50 millones. 50 millones.
Y en el INSABI dijeron que iban a aumentar, ¿no? Iban a aumentar, iban a tratar de incorporar aparte lo que estaba aún fuera del Seguro Popular. Así es, tendría que llegar alrededor de 70 millones de O sea, personas. era el reto más o menos de llegar a 70, 75 millones, si me acuerdo de esa parte, y que iba a llegar al 2024 con un pendiente de atención de 11.5 millones, números gruesos, 11.5, era el compromiso del INSABI fue ese, y nos iba a Así. salir mejor, más bonito y más barato. Eso dijeron cuando nos vendieron la idea del INSABI. Ahora, eh, cuántos acogió en su interior el INSABI de atención a los que no estaban con seguridad de salud? Aquí es también este punto interesante. Yo te podría decir que 35, alrededor de 35 millones. Pero aquí hay que hablar de este punto importante que cuando entra Insabi se habla como se va a dar atención a toda la población, ya no es necesario llevar un registro como se Ah, llevaba para Seguro Popular. no me Entonces, digas. o sea, sabemos que pues iba a incluir a toda la población, pero aquí por cifras de la encuesta nacional de ingreso-gasto y por otro tipo de herramientas, lo que encontramos es que alrededor de 35 millones de personas son las que se reconocen que tienen este acceso al INSABI. Y bueno, esto tiene todo que ver porque casi se duplicó en porcentaje la población que no tenía o que no reconocía que tuviera acceso a estos servicios de salud. Entonces, creo que hay muchas herramientas que podemos retomar para poder tratar de regresar un poco a algunas de las actividades que se Claro. tenían y que sí funcionaban, ¿no? Mira, me gustaría mucho en otra ocasión próxima poder hablar contigo, Judith, que eres muy brillante, una joven muy brillante, que nos digas, "Oye, sí se puede hacer mucho, mucho, por la salud, por la educación, por la ciencia, por la tecnología, por muchos terrenos, pero hay que hacer una reforma sendaria, porque si no hay una reforma sendaria, no vamos a poder hacer nada. O sea, o pagamos impuestos más recio, o vamos a seguir cayendo, 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 cayendo. Y el presidente actual tenía tenía la posibilidad de haber tenido una reforma sendaria y haber hecho, a ver, sistema universal en salud a lo largo de mi gobierno, a lo largo de mis 6 años, lo vamos a ir implementando poco a poco. Y no lo hizo. Se la jugó con el Tren Maya, se la jugó con la refinería. Dijo, mi madre, yo voy por el Tren Maya, por la refinería, por el Istmo, y entonces la parte de la salud la dejó al margen. Y ahí están las consecuencias, ¿no? Qué triste, ¿no? Sí, de hecho, la promesa inicialmente fue que se aumentaría, aunque sea un punto del PIB. O sea, se reconocía esta falta de inversión en el sector. Y si bien no se hablaba de 3 puntos adicionales, sí se habló de un punto del PIB. Sin embargo, esto no ocurrió, al Qué contrario, bárbaro. todavía se redujo esta inversión. Se apostó a que por la eficiencia y combatir la corrupción sería suficiente. Sin embargo, pues eso no lo vemos. Incluso los fondos que estaban destinados también para esta atención de alta especialidad, pues se han tomado los recursos de ahí y no se ve reflejado en una Qué mayor bárbaro. atención. No sabemos a dónde realmente se terminaron destinando estos recursos. Judith, te agradecemos de manera muy especial que estés con nosotros. Espero que pronto tengamos otra posibilidad de platicar para hablar del origen de las soluciones, una reforma hacendaria, ¿no? Creo que Claro, es muchísimas importante. gracias. Gracias, Gracias. Eduardo, y un saludo. Al contrario, gracias a ti, que tengas excelente semana. Muchas gracias, Judith. Igualmente, bye bye. Oye, ¿de dónde es el apellido Senyacén? No es un nombre, es mi segundo nombre. Ah, qué güey soy. Bueno, yo pensé que era el apellido. Perdóname, porque decía, ay, no lo he escuchado. ¿Y qué significa Senyacén? ¿Sabes qué significa? Ay, creo que es algo como una galaxia, algo así. Creo que hay un nombre de Oh, una galaxia chiquita, así. no te midieron. Gracias, gracias, Judith. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Vamos, tenemos